Marcos capítulo 9 y vamos a estar viendo los versículos 38 al 41 en un mensaje que se titula Que seamos uno como el Padre y el Hijo. Que seamos uno como el Padre y el Hijo. Nosotros como creyentes creemos en la Trinidad. La Trinidad es una doctrina que, aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero está directamente, explícitamente enseñada dentro de la palabra. Es por eso que creemos solamente en un Dios, no tenemos tres dioses, tenemos solamente un Dios, pero que se ha manifestado en tres personas distintas. Tres personas que son coiguales, ninguna es mayor que la otra, son coeternas, han existido desde el principio las tres personas, pero son un solo Dios. Y cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se humanó tomando forma de hombre, Él oraba al Padre y decía: Señor Padre, que esos discípulos míos que están aquí y aquellos que creerán en tu nombre en un futuro por la palabra de estos apóstoles, de estos discípulos, que estos sean uno como tú y yo somos uno. Y vamos a estar viendo estos versículos 38 al 41, hermanos, que tienen este mensaje de unidad dentro de estos 4 versículos en esta mañana. Pero para entrar a esos 4 versículos, quiero que leamos, le invito a leer Juan 17, una porción de esta oración de Jesús ante el Padre. Vamos a leer el versículo 11 y también los versículos 20 al 23 de Juan 17. Juan 17, versículo 11, dice de esta manera. Y esto recuerde que es Jesús hablando, orando al Padre. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él hablaba con el Padre. Él decía: yo y tú somos uno. Que mis discípulos sean uno, así como yo y tú somos uno. El versículo 20 dice, de Juan 17, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, tomando estos versículos del capítulo 17 de Juan y viendo esta oración de Jesús al Padre, el Hijo al Padre, y viendo esta unidad que se expresa dentro de esta oración, vamos a estar viendo los versículos 38 al 41 del libro de Marcos capítulo 9, que también tienen este tipo de instrucción de parte de Jesús para nosotros. Vamos a estar viendo el versículo 38 en el bosquejo, y vamos a estar viendo en ese versículo 38 las rivalidades que surgen dentro de los que son discípulos de Jesús. Vamos a estar viendo los versículos 39 y 40, donde vamos a ver la dirección de Jesús sobre esto. ¿Qué dice Jesús sobre estas rivalidades? Y finalmente vamos a estar terminando con el versículo 41, viendo lo que debe de identificar a sus discípulos. Amén. Hermanos, esta oración intercesora que hemos leído de Jesús es una oración que el apóstol Juan, que el evangelista Juan documenta en su evangelio. Y no hay otra oración así documentada como esta. Fue una oración intercesora de parte de Jesús el Hijo hacia el Padre. Y una de las peticiones de Jesús por sus discípulos
Y no solamente por los discípulos que estaban presentes en ese tiempo, sino por los discípulos que a través del tiempo, a través de la historia creerían, era la unidad sobre ellos. Quería que hubiese unidad entre estos discípulos, hermanos. Y me llama la atención, nos debe de llamar la atención que esta unidad que pedía el Hijo delante del Padre no era una unidad común y corriente. Él decía que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Tenemos una barra alta, una barra a la cual cuando Jesús oraba y pedía eso por nosotros, Él sabía que nosotros podíamos ser unidos. No una simple unidad, sino una unidad que reflejara la unidad entre Él y su Padre. Comencemos con eso. Porque Él decía para que todos sean uno. Todos sean uno. Todos mis discípulos, los que están aquí, que han creído en mí, y los que creerán en mí en el futuro. Y vuelvo a repetir los versículos 21 al 23. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el mundo ve la unidad dentro de su pueblo, de sus discípulos, en diferentes lugares, en diferentes congregaciones, diferentes iglesias, cuando el mundo ve eso, entonces el mundo cree que Jesús es el enviado de parte de Dios. El versículo 22 dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Hermanos, la unidad es esencial dentro de todos los discípulos de Jesús. Por la unidad, hermanos, podemos mostrar al mundo que Jesús fue enviado por el Padre, que Jesús en verdad es ese Mesías del cual predicamos. Y hacer lo opuesto, no practicar la unidad y estar en enemistad los unos con los otros, es demostrar lo opuesto. Es decirle al mundo, invitarlos a dudar de que en verdad Jesucristo ha sido enviado de parte del Padre hacia nosotros. Y es interesante, hermanos, que este mismo capítulo 17 de Juan nos dice que el medio por el cual los discípulos, nosotros los discípulos que ya han muerto, el medio por el cual seríamos unidos es por la santificación de su palabra. Es por la unidad que tengamos en la palabra. Juan 17 lo dice así. Él pedía santificación para sus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hoy en día, hermanos, muchas veces nos acostumbramos a hablar en ese vernáculo cristiano de iglesia. Y a veces me han dicho, cuando yo estoy dentro de un ambiente, digamos algún funeral donde ha muerto una persona y estoy predicando el evangelio, se me ha recomendado, no digas tanto la palabra o las escrituras, di la Biblia. La gente conoce que esta es la Biblia. La palabra es la Biblia es la palabra. Por medio de la palabra, por medio de la Biblia, por medio de las escrituras es que Dios ha escogido santificarnos en unidad, santificarnos en la palabra. Y sabemos, hermanos, que la iglesia del Señor es una solamente. Hablábamos de esto el jueves. La palabra católico significa universal. La iglesia de Jesucristo es solamente una iglesia. Es una iglesia católica. No, los que nos estén mirando en línea no van a empezar a decir que el pastor David ya se convirtió en católico. No somos católicos romanos, no somos. Y podemos decir por la palabra del Señor qué cosas la iglesia católica romana en cuáles está equivocada, porque está equivocada. Aunque tenemos muchas cosas en común.
Creemos muchas cosas iguales que ellos. Ellos creen en ese Jesús que enseña la Biblia, creen en la Trinidad, creen en muchas cosas, pero hay algunas cosas que ellos han desviado, que han usado de tradiciones de hombres para hacer las dogmas, para hacer las enseñanzas. Han malentendido lo que las Escrituras nos dicen acerca de la salvación, que es únicamente por Jesús, únicamente por fe, únicamente por gracia. No podemos ser salvos por obras, aunque ellos en su teología enseñan que la salvación es tener fe en Jesús, pero a eso se le agregan las obras, y eso no es lo que la Biblia nos dice. Sabemos que la iglesia del Señor es una, pero esta una iglesia en diferentes lugares del mundo, no solamente aquí en Riverside, hay diferentes iglesias. Estas iglesias tienen diferentes formas que muestran distintas características que encontramos en todo el mundo. No todas las iglesias son igual. Aunque crean lo mismo, tienen diferencias la una de la otra. Algunas iglesias pasan el ofrendero en cada servicio. Aquí no lo hacemos. Aquí no oramos por la ofrenda e invitamos a los hermanos que pasen con los ofrenderos para que pasen enfrente de usted y recojan las ofrendas. Aquí no lo hacemos. Aquí hemos escogido, creo por dirección de Dios, no porque las otras que sí pasen ofrendero estén equivocadas. Para nosotros hemos sentido que era más apropiado dejar esa caja ahí atrás. Poner un código de QR ahí para que usted dé su ofrenda. Pero algunas iglesias pasan el ofrendero. Unas iglesias que creen en lo mismo que creemos nosotros, en esas cosas esenciales. Unas iglesias usan inarios. Tenemos una iglesia hermana, una iglesia que cree en el Evangelio de Jesucristo, que se reúne aquí mismo, en este mismo lugar. Ellos usan dinarios. Los cantos de ellos son más tradicionales que los cantos que cantamos nosotros aquí en esta congregación. Método diferente, pero son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, han creído en el Evangelio de Jesucristo. Ahí no se toca batería, aquí se toca batería. Pero eso no quiere decir que nosotros estamos más cercanos de Dios. Porque el que se toque batería o no se toque batería, el que se pase el ofrendero o no se pase el ofrendero, el que nosotros podamos usar de cantos más modernos, siempre y cuando deberían de siempre ser teológicos en su letra, o que se usen himnarios para cantar cantos más tradicionales, eso no es esencial de la doctrina. Eso no es algo que nos debe de dividir. Más bien, las cosas esenciales de lo que enseña la palabra son las cosas que nos deben de motivar a la unidad. A pesar de las diferencias en prácticas, en los modos, estrategias, la unidad debe de ser en la palabra de Dios. Debe de ser en la palabra de Dios. Entremos al versículo 38 de Marcos 9. El primer punto de esta mañana es rivalidades entre discípulos. Rivalidades entre discípulos. Mateo 9:38 nos dice, y léalo conmigo, si no tiene su Biblia enfrente, lo puede leer acá en la pantalla. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre. Está hablando Juan a Jesús. Pero dijimos, no puedes hacer eso, porque no era parte de nosotros, no era parte de nuestro grupo, no nos seguía. Hermanos, desde el tiempo de Jesús han habido predicadores itinerantes que han ido de lugar en lugar predicando el Evangelio de Jesucristo. Parece ser que Juan y otros de sus discípulos, porque Juan habla en plural, cuando se encontraron a este hombre, parece que Juan y otros de sus discípulos se toparon con una persona tal, que estaba predicando a Jesucristo, que estaba echando fuera demonio en el nombre de Jesucristo.
Y recordemos quién era Juan, hermanos. A Juan nosotros lo conocemos como el apóstol, el discípulo del amor, ¿verdad que sí? Y cuando uno dice amor, uno lo llena a uno de ternura. Fue aquel discípulo que recostó su cabeza con Jesucristo, en el pecho de Jesús. Fue aquel discípulo que cuando él escribe su carta, él dice, hijitos. Cuando enseña a la iglesia a través de sus cartas, hijitos. Es ese mismo Juan el que documenta esa oración del Hijo al Padre que leímos al comienzo de esta prédica. Pero no siempre fue así. Juan era una persona diferente al comienzo. Era uno de dos que Jesucristo los apodó como los hijos del trueno. El hijo del trueno significa una persona que está dada a la ira. Una persona que fácilmente es dominada por el enojo. Ellos eran hijos del trueno. Eran personas, si lo vamos a decir en mexicano o en un lenguaje más moderno, eran personas, hijos de la mecha corta. Tomaba poquito para que ellos se encendieran en furor, en ira. ¿Se recuerdan cuando los samaritanos no quisieron recibir a Jesús? Y ellos, Juan y Jacobo, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que pidamos que del cielo descienda fuego para que se consuma a todos esos samaritanos? Ellos eran así. Juan no siempre fue ese apóstol del amor. Él fue una persona que era muy diferente antes. Y es en ese contexto donde él encuentra a este hombre que está echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Cuando Juan encontró al hombre, su instinto fue detenerlo y decirle, no, tú no puedes hacer eso. Tú no eres parte de... Es más, ni te conozco, nunca te he visto. ¿Cuál es tu nombre? Déjate, empiezo a conocer y a lo mejor después te... Bueno, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Son imaginaciones mías. A pesar de que el hombre hacía esto, hacía un exorcismo, estaba sacando demonios en el nombre de Jesús, él fue a detenerlo. Este hombre estaba haciendo algo muy diferente a lo que estaban haciendo estos otros hombres que encontramos en el libro de Hechos capítulo 19, versículos 13 al 15. En ese pasaje vemos que habían unos hombres exorcistas que estaban echando también o tratando de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero sucede algo muy diferente, léalo conmigo. Hechos 19, 13 al 15 dice: pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan, decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que estaban haciendo esto. Pero el espíritu malo, el demonio que estaba dentro de esta persona o de estas personas, les contestó a ellos y les dijo, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y es este endemoniado que agarra y domina a estas personas que estaban tratando de hacer esto, que aunque mencionaban las palabras correctas, mencionaron a Jesús, mencionaron a Pablo, pero no estaban de parte de Jesús. Esos no eran discípulos de Jesús. El hombre que Juan encontró estaba genuinamente haciendo la obra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por la Escritura. Más adelante vamos a confirmar eso. Juan trató de oponerse para que no siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Lucas 9, 49 al 50 encontramos el pasaje paralelo a esta historia, pero Lucas documenta las palabras de Juan que él dijo, no anda con nosotros, no nos sigue, dice Marcos, pero Lucas dice, no anda con nosotros, no es parte de nuestro grupo, no es parte del refugio de gracia, nadie más puede estar enseñando el evangelio más que nosotros que somos refugio de gracia, la iglesia refugio de gracia. Esa era la actitud de Juan. No era del mismo grupo que ellos y Juan pensaba que pertenecía a un club exclusivo. Hermanos, recordemos que los discípulos
habían pasado por otro incidente recientemente. Se recuerda que Jesucristo había subido al monte con 3 de sus discípulos, donde Él se transfigura en el monte, un monte alto que dice la Escritura. Y cuando Jesucristo con esos 3 discípulos baja, encuentra a los demás discípulos argumentando con unos escribas, con unos fariseos. Y en eso nota Jesús que había un joven, un muchacho ahí que lo había traído su padre, lo había traído a Jesús, pero como Jesús no estaba presente, este padre le da la queja o le expresa su frustración a Jesús y le dice: Señor, he traído a mi muchacho, a mi hijo, para que le saquen el demonio que trae. Te lo he traído a ti, pero tus discípulos no han podido. Estos discípulos no pudieron hacer lo que podían haber hecho, lo que ya habían hecho antes. ¿Se recuerda que Jesucristo ya les había dado el poder de poder hacer eso? La autoridad de poder expulsar demonios, de predicar el evangelio. Y de hecho ya lo habían hecho. Se maravillaban, estaban contentos los discípulos unos capítulos antes porque habían expulsado demonios, pero ahora se presenta esta situación y no habían podido. Y cuando llegan a casa, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué es que no pudimos sacar este demonio? Después de que Jesús obviamente lo saca de este muchacho. Y Jesús les dice: es necesario, la oración es lo que les falta. Estoy parafraseando. Y ese domingo, hace que unos 2 o 3 domingos, hablamos sobre la necesidad de no vivir en esas victorias del pasado, sino que mantengamos una comunión estrecha con Dios en oración. Es necesario que el cristiano ande en oración, que viva en oración, que duerma en oración, que respire oración. La oración es esencial para nosotros. Cuando no lo hacemos, empezamos a cometer errores, empezamos a descuidarnos. Y fue en eso que acababa de pasar, que yo pienso que aún estaba fresco en la mente de Juan y los otros discípulos, que los impulsó a ellos a decirles: no, tú no eres parte de nosotros, tú no puedes sacar esos demonios. No debemos presentar oposición a aquellos que son de Cristo, hermanos. Aunque no sean parte de esta congregación, hay otras congregaciones aquí en Riverside, en California, en Estados Unidos, en el hemisferio oeste, en el mundo entero, que predican a Jesucristo, que predican el evangelio de Jesucristo, que no predican un evangelio por obras que te dicen: tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Tu fe está bien, que tengas fe, pero también tienes que obrar para ganarte la salvación. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Hay otras iglesias que predican genuinamente el evangelio de Jesucristo y nosotros no debemos de oponernos a ellos, simplemente porque no sean de nuestro grupo. Nosotros, hermanos, recordamos que la iglesia es una en el mundo. Este solamente es una manifestación, un grupo de esa iglesia mundial, de esa iglesia universal, de esa iglesia católica universal. No debemos estorbar la obra de aquellos que genuinamente trabajan para el Señor. Los discípulos se estaban oponiendo a la obra de Dios, incluso cuando le dicen a este hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, se estaban oponiendo a la obra de Dios. Ellos sabían, ellos escucharon, porque cuando vienen y dicen: Señor, los detuvimos porque estaba echando fuera a demonios en tu nombre, no era algo que ellos ignoraban, estaban haciéndolo en el nombre de Jesús. Fue muy diferente a lo que hizo los fariseos. En Marcos capítulo 3 lo leemos, cuando Jesús hizo lo mismo. Los religiosos acusaron de Jesús de que echaba fuera demonios por obra de Beelzebú, por obra del enemigo. Pero los discípulos eran los discípulos. La palabra del Señor, en la palabra del Señor encontramos un principio que dice que al que más se le da, más se le requiere, más se le demanda. Estos discípulos habían comprendido el evangelio. No tenían un entendimiento, a veces lo vemos titubear y a veces no entender completamente la verdad, pero seguían a Jesús, eran sus discípulos, excepto el traidor que andaba ahí entre ellos, pero eran sus discípulos.
No debían de actuar como actuaron los escribas de los fariseos en Marcos 3, acusando a Jesús de que echaba fuera a demonios por medio del demonio. Pero al igual ellos estaban impidiendo la obra de Dios. El discípulo de Cristo no debe oponerse a la obra de Dios, a la obra de Cristo. Debe saber distinguir entre la verdadera obra de Dios y las que son sectas. Porque no toda congregación es una congregación que enseña la palabra. Hay sectas. Hablando de Universal. Esa iglesia universal que tiene un corazoncito enfrente, que usted escucha predicando a personas ahí que tienen un acento brasileño, portugués, que le dicen, pare de sufrir. Oh, qué bien. Hay mucha gente sufriendo y empiezan a llamar y compren la astillita de la cruz de Cristo. Y compren un pedacito del manto de Jesucristo. Y este frasquito de aceite ha sido ungido. Llamen para que lo compren, este frasquito. Eso no es evangelio. Ellos están envueltos en hechicerías, en brujerías. Ellos predican cosas que no están en la palabra. A ellos no los podemos llamar hermanos. Ellos no predican el evangelio. Aunque tengan la palabra universal enfrente de sus lugares, centros de reunión. No son hijos de Dios. No predican el evangelio. Esto no se está refiriendo a esos grupos. Hay otros grupos que tienen formas, prácticas diferentes, pero seguimos siendo uno con ellos. Porque predican el evangelio de Jesucristo. ¿Cuáles son algunas de las características de las sectas? Para que usted sepa. Tiene que saber cómo distinguir entre un lugar donde es una secta, donde no se predica el evangelio, a otro lugar donde sí se predica el evangelio. Esas son algunas de las características de las sectas. Las sectas afirman que solo a través de su grupo se puede obtener la salvación. Solamente ellos son exclusivos. Tienes que ser parte de esta denominación. Esa es una señal de una secta. Una secta que dice, solamente tienes que ser parte de aquí para poder heredar la vida eterna. Las sectas, hermanos, practican un sistema religioso con ritos particulares y enseñan que la salvación se puede ganar por obras. Y dejan a las mismas personas que se esfuerzan en esas obras, las dejan muertas en sus delitos y pecados. Las dejan sin salvación. Las sectas distorsionan y niegan las doctrinas esenciales de la vida. ¿Conoce usted la Biblia? ¿Conoce usted la palabra del Señor? ¿Cómo es que usted va a poder distinguir entre una secta y una verdadera iglesia? Si de repente yo agarro mi mochila, que ahí traigo un par de frascos de aceite, y yo le digo, hermanos, tenemos que recolectar dinero, y mire, aquí traigo este frasquito, he orado, yo he hecho muchas oraciones, ya está la mitad, pero ya he hecho muchas oraciones, y yo sé que a través de este frasquito el Señor obra. ¿Cuántos dan tanto? Hermanos, usted debería en ese momento salir corriendo de este lugar. Debemos de predicar la palabra. Usted debe estar sentado ahí donde está sentado, examinando lo que estamos predicando acá arriba. ¿Es verdad? ¿Lo dicen las Escrituras? Usted no tiene que ir a casa como los de Berea, que dice la Biblia que eran más nobles porque iban a la casa y estudiaban las Escrituras para ver que era verdad lo que se estaba predicando. Usted tiene la misma palabra ahorita con usted. Usted carga la Biblia con usted. Usted puede confirmarse lo que estamos hablando aquí es bíblico, debe de ser bíblico, no deben de ser enseñanzas de hombres, no deben de ser ninguna artimaña humana. Tiene que salir de la palabra, pero para eso tiene que usted que conocer la palabra.
Si yo les digo, hermanos, la palabra del Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Usted qué diría? Amén. Diría, no, la palabra no dice eso. O sea, que Dios nos ayude es verdad. Que le podamos pedir al Señor ayuda es verdad, pero no dice en ninguna parte de la Escritura eso. En una ocasión dije algo yo que no era bíblico, pero no lo dije con ninguna intención. Puedo cometer errores, hermano. Y depende de ustedes para que yo no estoy por encima de corrección. Si usted mira algo, usted puede preguntarme y decir, oye, ¿no dijo esto? Una ocasión dije, hermanos, el Señor, ahora estoy confundido, ama al dador alegre. Y la Biblia dice que el Señor ama, dije que bendice al dador alegre. Y la palabra del Señor dice que Él ama. Hay creyentes verdaderos de otros grupos que tienen diferentes modos, pero son discípulos de Jesucristo. Y con ellos debemos evitar la rivalidad y más bien fomentar la unidad con ellos. Los hermanos que se reúnen en este lugar son nuestros hermanos. Y de hecho, el día 22 de marzo, aprovecho para decirles que va a haber una limpieza general aquí en esta iglesia. El pastor no me dijo que invitar a la congregación. Si usted tiene tiempo, no es un lugar de que nosotros ocupamos aquí. Ahí está el rótulo en la entrada. Evitemos la rivalidad, el segundo punto de esta mañana. Marcos 9, versículos 39 y 40. Léalo conmigo. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Si no está en contra, está con nosotros. Jesús lanzó una corrección inmediata, hermanos. Aquí lo vemos en estos versículos. Él prohibió la prohibición. Él les dijo a los discípulos, no lo impidan. Así como le dijo a los discípulos cuando los niños eran traídos a Jesús y que los discípulos querían evitar que esos niños molestaran a Jesús, Él les dijo, no se los impidan. Aquí mismo hace una prohibición de la prohibición que los discípulos estaban ejecutando. No se lo impidan. Y cuando habla esto, hermanos, la palabra en el original es un imperativo presente con participio negativo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es una acción que generalmente implica de tener un acto en proceso. No se lo impiden. Ustedes miran que están predicando en mi nombre, no se lo estén impidiendo. La acción de los discípulos de Jesús fue equivocada. Si este hombre que Juan y los otros encontraron hacía lo que estaba haciendo en el nombre de Jesús, aun cuando no era del mismo grupo de los que andaba con Jesús, entonces estaba en el mismo equipo. No seguía a Jesús con el mismo grupo de los 12. Andaba por otro lugar predicando y enseñando y también echando fuera demonios. Pero no, aunque no era del mismo grupo, no era de la misma iglesia, era del mismo equipo. Esta es una enseñanza que Jesús repitió, hermanos. Si vemos el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 30, Mateo 12, 30, Él dice, el que no está a favor mío, está contra mí. Y el que no recoge a mi lado, desparrama. Esto nos da a entender lo mismo. Si está conmigo, está conmigo. Pablo dijo algo similar, hermanos, en 1 Corintios 12:3. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Este hombre estaba predicando a Jesús, sacando fuera demonios en el nombre de Jesús. Hermanos, presentar oposición a aquellos que son de Cristo, aun cuando no sean de nuestro grupo, va en contra de la voluntad de Dios. En lugar de estorbar la obra de los discípulos que son genuinos, trabajemos unidos para el Señor. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nuestra visión es limitada. Y empezamos a pensar que solamente aquí
se predica la sana doctrina. Empezamos a trabajar para la iglesia Refugio de Gracia. Y se nos olvida que nuestro objetivo es mucho más grande que la iglesia de Refugio de Gracia. Nuestro objetivo es el reino de Dios. Trabajamos para el reino de Dios, no para la iglesia local. La iglesia local existe bíblicamente con una función, tiene una función, pero no es exclusiva. No estamos en un grupo, en un club exclusivo. Cuando trabajemos, aunque trabajemos en la iglesia de Refugio de Gracia, tengamos en mente que lo que hacemos aquí para la gloria de Dios lo estamos haciendo para su reino, no para la gloria de ningún hombre ni de ningún grupo aquí presente. ¿Cómo sabemos, hermanos, cuando estamos haciendo la obra de Dios? ¿Cómo sabemos distinguir cuando alguien está haciendo la obra de Dios y cuando alguien no está haciendo la obra de Dios? Cuando alguien está predicando la palabra del Señor y cuando alguien está predicando sectas. Conociendo la palabra, debemos de saber la palabra. Pero el pastor Hubbard, Scott Hubbard, él tiene unas buenas reglas para determinar las que son doctrinas de primer orden y las que no son. ¿A qué me refiero a esto? Hay cosas, hermanos, en las Escrituras que podríamos decir son áreas grises, pero hay cosas en las Escrituras que están explícitamente, directamente, claramente enseñadas. Nosotros, hermanos, creo que fue San Agustín el que primero lo dijo. El pastor Chuck Smith lo repetía mucho. Él decía que en lo esencial, unidad. Tiene que haber unidad en lo esencial. Y lo que no es esencial, que haya libertad. Libertad en lo que no es esencial. Pero sobre todo, amor. Y el amor promueve la unidad. ¿Correcto? Entonces el pastor Scott Hubbard nos da unas buenas reglas para determinar qué son doctrinas de primer orden o doctrinas esenciales de las Escrituras para poderlas distinguir de aquellas otras cosas que no son esenciales. Él dice que las doctrinas que claramente enseña la Biblia, muy probable que sean esenciales. Las doctrinas que sean centrales al Evangelio. El Evangelio determina nuestra eternidad. ¿Dónde pasará la eternidad? ¿En el infierno? ¿En el cielo? El Evangelio determina nuestra eternidad. Si has abrazado el Evangelio, si has puesto tu fe en Jesucristo. Si son doctrinas centrales al Evangelio, muy probable que sean esenciales. Si son doctrinas que afectan a la práctica del Evangelio específicamente, muy probable que sean esenciales. Hermanos, les voy a dar unos ejemplos de algunas doctrinas que son esenciales, que todo discípulo de Jesús debe de creer, y si no cree, no es discípulo de Jesús. Y por ende no podemos llamarlo hermano. Una de esas es que Cristo es Dios. Jesucristo es Dios, hermanos. Ese es el Cristo que presenta las Escrituras. Juan capítulo 1 nos dice que el verbo en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No quiere decir que era, en un tiempo fue Dios y ya no es, sino quiere decir que desde el principio era. Siempre fue. ¿Y quién es ese verbo? La palabra. Vemos en el versículo 12 o 14 más adelante que nos dice, y vimos a su gloria como del unigénito del Padre. Se humanizó, lo vimos hecho carne. Jesús. El que no cree que Jesús es Cristo, ya comenzamos mal. Ahí sí vale la división, hermanos. Ahí sí usted puede decir, esa persona no es mi hermana. Ay, hoy en día vivimos en un ámbito tan de guante blanco, diría yo, que no podemos decir nada en contra de nadie porque se ofenden. Somos personas intolerantes. Con la palabra no se puede tolerar. Con la palabra debemos de ser intolerantes. No puedes juzgar.
¿Dónde dice la Biblia que no podemos juzgar? Yo no puedo condenarte a ti, pero yo puedo hacer una determinación, una evaluación basado en tus obras y comparándolo no con mi propio pensar, sino con lo que dice la palabra del Señor, si lo que estás haciendo está correcto o está mal. Si alguien no cree que Cristo es Dios, ya comenzamos mal. Otra doctrina esencial, hermanos, la Trinidad. Dijimos al principio, no la menciona explícitamente, o sea, no menciona la palabra Trinidad, pero esta doctrina está directamente enseñada en las Escrituras. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, no es algo del Nuevo Testamento nada más. Ese es el Dios que presenta la palabra de Dios, un Dios que es trino, que vemos manifestándose, por ejemplo, en el tiempo cuando Jesucristo es bautizado, el Hijo de Dios bautizándose por medio de Juan el Bautista, y dice la palabra del Señor que se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo. ¿Qué quiere decir? Que es el Padre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y luego desciende el Espíritu de Dios en forma de paloma sobre la cabeza de Jesús. Ahí vemos los tres. Y Dios no es un Dios ventríloco. Sí, la palabra del Señor le dice en Deuteronomio, oh pueblo de Israel, lo estoy parafraseando, Dios uno es. Amén, diríamos nosotros. Dios es uno, no tenemos tres dioses, no tenemos un Dios con tres cabezas. Tenemos un Dios manifestado o revelado en tres personas. Así lo enseña la palabra. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento identifican pluralidad también. Cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, ¿acaso los ángeles también tuvieron parte en hacer al hombre? ¿O es Dios el que creó al hombre? Solamente Dios. Pero se escucha, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Isaías 48:16 usted va a leer allí que habla de Jehová y su espíritu. Eso es algo que está enseñando, hermanos, y hay muchas escrituras en las que podemos apoyarnos bíblicamente para respaldar esta doctrina de la Trinidad. Esa es una doctrina esencial de las escrituras. Otra doctrina, un tercer ejemplo, para ya continuar con el mensaje. La salvación es solo por fe. Solo por fe, solo por gracia, solo por Jesús. ¿Quién quiere ganarse el cielo? Trabajará toda su vida por ganarse el cielo y nunca lo podrá lograr. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dicen claramente que la salvación no es por obras, es por gracia mediante la fe. La fe en el unigénito de Dios. El que ha creído en el Hijo de Dios se le ha dado la autoridad, como nos dice Juan capítulo 1, de ser llamados hijos de Dios. Si tú no eres un hijo de Dios, eres criatura. No todos los hijos, no todas las criaturas son hijos de Dios, aunque todos los hijos de Dios son criaturas. Todos hemos sido creados, parece un trabalenguas, ¿verdad? Todos somos criaturas de Dios, pero solamente dentro de esas criaturas de Dios, solamente los que hemos creído en el nombre de Jesús somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios por las Escrituras. Es por eso, hermanos, que basado nada más en esos tres ejemplos, no podemos decirle a un testigo de Jehová, nuestro hermano. Yo tengo un familiar político que es testigo de Jehová. La quiero mucho. Si un día nos llama, le dice que está en necesidad, yo sé que mi esposa y yo iríamos sin pensarlo. Es nuestro familiar, pero no compartimos el ser llamados hijos. Ella no es hija de Dios. No ha creído en Jesucristo. No cree que Jesucristo es Dios. No podemos llamar a los mormones hermanos. Aunque ellos mismos, los testigos de Jehová y los mormones se dicen ser cristianos, podrán ponerse el título de cristiano, pero discípulos del Señor genuinamente no lo son.
Y ahí podría seguir en eso, hermanos, pero hay otras doctrinas que no son esenciales, pero que si nos une el Evangelio con otras iglesias. Por ejemplo, hay lo que se llama continuismo y cesacionismo. Los cesacionistas creen que los dones sobrenaturales del Espíritu el día de hoy han cesado, que esos dones se manifestaron en la iglesia apostólica para demostrar que el mensaje que predicaban era un mensaje genuino. Ellos dicen, ya no, sigue el amor, sigue la fe, sí, pero los dones sobrenaturales, por ejemplo, el hablar en lenguas, el don de sanidad que menciona en Corintios Pablo, ellos dicen, esos dones sobrenaturales ya no existen. Ellos son cesacionistas. Mientras que hay otros que son continuistas, que creen en el continuismo, que creen que esos dones sobrenaturales aún siguen manifestándose dentro de la iglesia. Esas no son doctrinas esenciales que no deberían de dividir. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo le recomiendo que usted escuche al pastor Sugel Michelén. Como también le recomendaría que usted escuchara al pastor Miguel Núñez. Apúntelo, hermano. No esté escuchando en el YouTube al apóstol fulano de tal y el no sé qué. Si quiere alimentarse con la palabra del Señor, busca al pastor Miguel Núñez o al pastor Sugel Michelén. Los dos son dominicanos. Los dos son amigos. Los dos predican el Evangelio. Pero uno es cesacionista y el otro es continuista. Y no han dejado que eso los divida entre sí. Por ejemplo, otra diferencia, una doctrina que no es esencial, la doctrina de la escatología, hermanos. Escatología quiere decir todo aquello que tiene que ver con los sucesos del fin. Hay personas que son mis hermanos que creen que el arrebatamiento del rapto de la iglesia va a ser antes de la tribulación. Otros piensan que va a ser a la mitad de la tribulación. Otros piensan que va a ser al final de la tribulación. Eso no es doctrina esencial. Yo les puedo seguir llamando mis hermanos. Unos que creen que la tierra es nueva, de 5,000 años solamente. Otros que dicen, no, lleva millones y millones desde que fue creada la tierra. Eso no me va a dividir con otro hermano, siempre y cuando ese hermano mío predique el Evangelio de Jesucristo. Hay personas que son dispensacionalistas. Otros creyentes que creen en la teología del pacto. Otro ejemplo, el pastor John MacArthur. Él es un dispensacionalista. Mientras que el pastor R.C. Sproul, fallecido ya, él creía en la teología del pacto. Pero eran hermanos, eran amigos, predicaban en las mismas conferencias. Uno invitaba al otro, el otro lo invitaba, igual como Miguel y Sugel, se invitan los unos a los otros. Hay diferentes entendimientos en cosas de segundo orden entre verdaderos discípulos. ¿La razón? ¿Por qué no creen exactamente lo mismo? Ahí yo creo que está involucrada la humanidad del hombre. En el cielo podremos saber quién estaba en la razón y quién no. No podemos decir, hermanos, que no tenemos error teológico. No podemos decir, tenemos que esforzarnos, tenemos que leer, tenemos que tener convicciones. El pastor John MacArthur una vez dijo, sé que es probable que haya un error en mi teología, pero no sé dónde está. Él decía. Y el pastor John MacArthur, hermanos, es un hombre de convicciones fuertes teológicas, de fuertes convicciones teológicas. Pero él reconoce la falta de perfección en su entendimiento por su naturaleza caída. Debemos de trabajar para el reino y apoyar a otros que lo hacen. Tomemos el ejemplo de Pablo, hermanos. Él sabía que unas personas no predicaban genuinamente, que lo hacían con motivos alternos, pero él decía, se está predicando. Filipenses 1:15-18, lo leo rápidamente. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Pregunta Pablo.
que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. El último punto para cerrar en esta mañana. Promovamos la unidad de los discípulos. Marcos 9:41 dice, porque cualquiera que les dé a ustedes beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Este versículo, hermanos, puede tener dos significados. Ponga atención, ya sé que ya estamos al final, hermanos. Un poquito más de paciencia. Eso quiere decir posiblemente que el que ayuda a un discípulo que hace la obra de Dios, por más mínima que sea la ayuda que le da a ese discípulo de Dios, recibirá su recompensa. Dios lo tomará en cuenta. Si lo vemos a la inversa, pudiera significar que los que impidan la obra de Dios a través de un discípulo genuino de Dios, por más mínima que sea el impedimento, recibirá retribución de Dios. Dios lo tomará en cuenta. Cualquier cosa que un hombre haga en favor del reino, obviamente hablando hombre en plural, ¿verdad? O sea, general, perdón. Me refiero también a ustedes, hermanas. Cualquier cosa que un hombre haga en favor del reino de Dios será recompensada. Lo que se haga, Dios lo tomará a cuenta. Lo que se haga en contra, Dios ajustará. Hermanos, que seamos uno como el Padre y el Hijo lo son. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Presentar oposición a otros discípulos de Cristo no promueve la unidad que Dios ordena. Ayudemos a los que genuinamente trabajan para el Señor. Que Juan 17 sea un pasaje, hermanos, que nosotros leamos y nosotros le pidamos al Señor que podamos ejemplificar ese capítulo 17. En ese capítulo que Jesús resalta la importancia de la unidad de sus discípulos, los que han creído en el Evangelio. Y recuérdense, hermanos, mientras que hay distinciones dentro de los discípulos de Cristo, en diferentes grupos, diferentes lugares, diferentes congregaciones, debemos de estar unidos en las doctrinas esenciales de las Escrituras. Y preferir la unidad y amar la tolerancia en los puntos que no son esenciales, los puntos que no son primarios de la doctrina. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro y que entremos en un momento de reflexión para cerrar esta mañana. Si tú eres un hijo de Dios, consideremos cómo hemos fallado trabajando para nuestro grupo, trabajando solamente para nosotros, sin estar en realidad enfocados en el reino de Dios. Nuestro trabajo, nuestra labor, la obra que desempeñamos debe de estar siempre enfocada en su reino. Mucho más allá de evitar hacer las cosas para nuestro bien, para lucirnos bien, también debemos de cuidar de no estar enfocados en solamente la iglesia local. Debemos de hacer lo que hacemos para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Hermanos, unámonos orando, unámonos trabajando para ese enfoque del reino. Juan 13:35 nos dice que en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. El servicio hacia otros discípulos no solo agrada a Dios, hermanos, sino que muestra la verdad de que Cristo fue enviado y muestra esta gran verdad ante el mundo. Convence al mundo. Examinemos nuestras vidas en este momento y pidámosles al Espíritu de Dios que nos lleve a un momento de reflexión, de corrección. Si tú no eres un cristiano, si tú no eres un hijo de Dios,
Jesucristo mismo lo dijo, el que no está conmigo, contra mí está. El que no me sigue, quiero decirte que no hay puntos grises en esto que voy a decir. Tú no te puedes mantener neutral ante el Evangelio. Tú no puedes decir, pues no seguiré ni a Cristo ni al demonio. Yo me mantengo neutral. Tú no lo puedes hacer. Porque Jesucristo dijo que si tú no lo sigues, estás en contra de Él. Y es Satanás el que está en contra de Él. Yo quiero decirte que aunque tú no lo sepas, estás viviendo una vida que nunca, jamás te llevará al cielo. Si no sigues a Jesús, no esperes entrar en el cielo el día que mueras, porque no lo harás. Y no soy yo juzgándote. No soy yo siendo intolerante. Son las Escrituras las que nos dicen que solamente hay una puerta estrecha que lleva a la salvación. Y enseña que hay otra puerta que es ancha y que muchos entran por esa puerta. Muchos de diferentes religiones que no han puesto su fe en Jesús entran por esa puerta, pero su fin de esa puerta ancha es un fin de destrucción. No entiendas de mis palabras intolerancia, porque no lo son. Entiende de estas palabras como unas palabras de amor. Serían palabras de rencor decirte a ti, haz como tú quieras, simplemente trata de ser la mejor persona que puedas. No te preocupes, eres buena persona, algún día llegarás, Dios verá tu esfuerzo. Jamás encontrarás otras palabras de odio más grandes que esas. La palabra de amor da un aviso, suena la alarma, da advertencia que en el camino que tú navegas, un camino que no sigue Jesús, es un camino de destrucción. Porque por muy bueno que creas que eres pecador como lo soy yo. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo he puesto mi fe en Jesús. Es que Jesucristo murió en la cruz de Calvario en mi lugar. Y yo llegaré al cielo el día que yo muera. Con toda seguridad te lo digo, no porque soy buena persona, no porque lo merezco, sino por Jesús, quien es mi Salvador. Y en este día yo te invito a ti, a que dejes todo pensamiento, todo camino de religiosidad, donde piensas tú que tú te ganas el cielo obrando. Ven a Jesús, pon tu fe en Jesús, pídele a Dios perdón por tus pecados, humíllate delante del único que te puede salvar y entra por esa puerta estrecha que lleva a la salvación. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino. Jesús es el camino, el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al cielo si no es a través de mí. Amado Dios, estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que somos insuficientes, reconociendo, Señor, que cometemos errores en nuestro caminar, pero venimos delante de ti con un deseo genuino y profundo de que tú obres en nuestras vidas, de que tú corrijas lo que es necesario que corrijas, de que tú nos unas, Señor, de que tú nos ayudes a enfocarnos en tu reino, no en la iglesia local solamente. Es tu reino, Señor. El enfoque primordial debe de ser tu reino, Señor. Y yo oro, Señor, por esas personas que en este momento escucharon el Evangelio y que están entrando por esas puertas.
Unos están entrando, Señor, por las puertas anchas que llevan a la perdición porque han decidido confiar en ellos mismos. Pero tu Santo Espíritu ha traído redarguir al corazón de otros que han reconocido su insuficiencia y han decidido entrar por esa puerta estrecha que eres tú, Jesucristo. Quita la venda, Señor, da vida donde hay muerte. Y dirige, Señor, a esas personas a salvación. Para tu gloria y tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.